Continuamos en Café y Té, hablamos ahora de arte, para eso siempre nos acompaña en Café y Té nuestra amiga Conchi Álvarez desde la Galería Estoaña y Puerto Deportivo. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, María José. Y vamos a hablar de arte porque tenemos que tener presente que el arte es algo que nos alegra la vida, que nos emociona y que nos ayuda a ser más sensibles. Y hoy hablamos de un artista español por los cuatro costados. Totalmente, porque Joaquín Sorolla pues, es el pintor de la españolidad, de la luz, del Mediterráneo, un pintor valenciano que llevó el nombre de España por todo el mundo, que expuso a comienzos del siglo pasado en Nueva York, en Berlín, en París, en Londres, que obtuvo grandes premios internacionales, y yo creo que es bueno recordar a aquellos españoles que han llevado el nombre de España en positivo, con admiración por parte del resto. Yo creo que hay que hacerles un pequeño homenaje y Sorolla pues se lo merece y se lo vamos a dar aquí. Oye, nos ha costado seleccionar fotos, ¿verdad?, de toda la obra que tiene Sorolla, ¿no? Sí, sí. Él es valenciano, por lo tanto ha pintado mucho mar. Ha pintado mucho mar, es uno de sus temas favoritos porque, claro, para el que ha nacido a orillas del mar es un tema imposible de olvidar, siempre es un referente. Él adoraba además su playa valenciana y él fue un pintor muy prolífico, 2.200 obras y unos 8.000 apuntes, dibujos y otro tipo de obras. O sea que una característica de los grandes artistas, eso lo digo por si hay gente que tiene madera de artista, que lo sepa. La primera condición para ser un gran artista es ser muy trabajador, y él era muy trabajador y el número de obras da fe de ello. Vamos a ir viendo alguna de sus obras que hemos seleccionado y que nos ha costado, como ya he dicho. Y aquí vemos, esta obra es muy, pero que muy conocida de Sorolla. Totalmente. Cualquiera que ve esta imagen recuerda a Sorolla. Es los niños, el tema de los niños y la playa, los niños y el baño, antes del baño, durante el baño, después del baño. Pintó multitud de obras, es por lo que es tan conocido y bueno, su técnica es impresionista. A eso iba, porque es una técnica impresionista pero con realismo. Sí, es pintor figurativo desde el punto de vista de que pinta la realidad y de que es fácil. Aquí se ve otra escena del baño maravillosa, de después del baño. Él pertenecería dentro de los pintores impresionistas en cuanto a la técnica. Recordemos que el impresionismo lo que busca es captar el momento, la impresión, captar el instante. Esta foto, bueno, pues que estamos mostrando, esta obra de arte, ¿corresponde a qué etapa de su pintura? Bueno, él todo el tiempo es impresionista y se dice que se le podría clasificar como una pintura luminista, pertenece al luminismo. Mucha luz. Exactamente, por la importancia que tiene la luz y el color, con eso definiríamos a Sorolla. Aquí habíamos visto una escena de playa con su mujer y su hija. Su mujer la anterior, vamos a verla, Luis, porque si no te posan, él utiliza los modelos que tiene más a mano y muchas veces utiliza de modelo a su mujer Clotilde, también valenciana, y a su hija María Clotilde, que es la mayor. Están paseando las dos y bueno, pues para que la gente vea la belleza, la elegancia. Otro elemento importante de Sorolla es que es un pintor que fue muy cotizado siempre. Desde el principio obtuvo medallas internacionales, premios nacionales, y enseguida tuvo el aplauso del público y se convirtió en un pintor cotizado. Entonces vivían bien, se ve que van vestidas realmente como señoras, ¿no? Como de alta clase. Exactamente. Y me imagino que todo eso son playas de Valencia. Sí, esto es en Valencia. Bueno, perdón, esta escena no es en Valencia, esta escena es en el norte, porque también... Me suena a Santander, sí, no sé por qué. San Sebastián. Digo, por aquella zona. Sí, San Sebastián, Biarritz son lugares donde estuvieron en los veranos, porque Sorolla, al ser un artista tan cotizado, pues llegó a ser amigo del rey, Alfonso XIII. Retrató al rey, retrató a la reina y por lo tanto se codeaba con lo más alto. Aquí estamos viendo esta dista un poquito de lo que hemos visto anteriormente. Totalmente. Es que él tiene este se llama triste herencia. Son unos niños que tienen problemas poliomelíticos, etcétera, y entonces son niños
huérfanos y que están asistidos por la Iglesia. Entonces, es desgarrador, no tiene nada que ver con la pintura amable que hemos visto de los otros niños en la playa jugando. Es que él tiene una etapa al comienzo de su carrera donde hace un realismo social, podríamos decir, donde denuncia algunas cuestiones de desgarro social que a él le llama la atención. Tiene también cuadros, hemos tenido que pegar el tijeretazo porque, claro, no queda más remedio. Por ejemplo, pinta escenas de burdel, pero mostrando la desolación de la prostituta barata. Como esta, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que también eso es una... Esta sería de ese realismo, sería un costumbrismo de realismo social, es decir, de denuncia un poquito, pero amablemente, porque Sorolla todo lo que pinta es con amabilidad. Aquí se nos encoge el corazón porque vemos lo más triste del mundo es la enfermedad en los niños. En los adultos, por supuesto, pero en los niños es desgarrador. Claro, y encima los vemos desnudos, bañándose. Parece concretamente otra cosa, más que un baño de unos niños en la playa. Totalmente, pero ahí está, bueno, esta es perteneciente a este realismo social. Y luego dicen que el pescado es caro, se titula así, ¿no? Claro, es un pescador que se está muriendo, ha tenido un accidente y ahí le están atendiendo sus compañeros ya en el lecho de muerte. Entonces, un cuadro que más que cuadro parece una foto, es muy realista. Es impresionante, sí, es impresionante. Él irá soltando su pincelada dependiendo también del trabajo, hay obras más rápidas, esta obra fue muy premiada, esta obra fue admirada en el extranjero y porque es que es bellísima, o sea, él plasma belleza en algo desgarrador, que es lo duro del trabajo de los pescadores. La parte que no vemos, la parte de dureza, la parte en la que algunos llegan a perder la vida en su trabajo, entonces, pues mayor denuncia que esta, y luego dicen que el pescado es caro, no es caro. La vida real ahí. Exacto. Aquí volvemos un poco a la luminosidad de Totalmente, sus obras. Sí, es una escena de estas costumbristas en las que están cosiendo todos, es decir, son los pescadores cuando están con las redes, cuando están con los toldos de sus barcos y lo están... Entonces, siempre aquí él hace un juego precioso que es... Presuponemos que está emparrado, todo está en una zona cubierta, lo vemos por las sombras. Sí, por la sombra de las parras. Exactamente, entonces él busca esos efectos tan bellos de plena luz del día, los efectos de los rayos de sol posándose en las figuras, creando esos contrastes lumínicos, y por eso se le llama luminismo a este tipo de pintura que él hace, que gustó muchísimo y realmente él en vida llegó a vender sus obras por el precio más caro nunca pagado por una obra española. O sea, que era el artista más cotizado del momento en Sorolla, España. recordemos que estamos hablando de Joaquín Sorolla, español, valenciano, de esta pintura que hemos visto en multitud de ocasiones, porque son cuadros que vemos que se han reproducido tanto. Que la vemos en postales. Sí. Muy interesante. Esto se sale un poco de su temática habitual. Es un desnudo que pintó de su mujer, la que posó fue su mujer, Clotilde. Él adoraba a Velázquez y de hecho él... cuando estuvo en Londres y vio la Venus del espejo de Velázquez, le mandó una postal a su mujer, que vivía en Madrid, más o menos diciéndole que le había vuelto loco ese desnudo y que habría que hacer algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ella posó también de espaldas. Aquí no hay espejo como Velázquez, es su propia visión, vemos, es extraordinario las calidades que consigue en las telas, el brillo de la piel, todo. De todo, de la piel, de la seda o satén, del tejido. Es verdaderamente extraordinario. La composición exquisita, en zigzag, para crear elementos de profundidad en la figura. Realmente extraordinario. O sea, que vemos que él tenía una técnica exquisita. Cuando aboceta más sus obras es por una cuestión de tiempo o de simple rapidez, pero no porque carezca de técnica. Técnica la tenía toda, desde luego. Pues seguimos aquí con otras estampas muy típicos en los retratos familiares. Eso es. Este retrato es un retrato, él como adoraba a Velázquez, bueno, pues todos conocemos el cuadro de familia, un retrato de familia de Velázquez que es Las Meninas. En este cuadro Velázquez aparece, se autorretrata pintando y aquí él ha hecho su propio homenaje a Velázquez y su propia visión. Se titula Mi familia
y ahí está su mujer, Clotilde, con sus 3 hijos, y él aparece en un espejo que está detrás. Ahí lo vemos, sí. Ahí está él, que está pintando. Entonces, bueno, ha utilizado el espejo, que también lo utiliza Velázquez, es un truco barroco, muy utilizado porque te devuelve una imagen que en realidad es la verdadera imagen, ¿no? A lo mejor es el verdadero cuadro, ¿no? Y ellos son los espectadores, no son los protagonistas en realidad. Y bueno, pues ahí se le ve a Clotilde, que él siempre con Clotilde se llevó muy bien, tuvieron una relación maravillosa y fue su única mujer hasta el final de sus días. De hecho, ella quedó viuda cuando él murió y bueno, ¿Murió en qué año, Conchi, aproximadamente? Bueno, él murió con 60 y... Joven. Murió joven, 63, 64 años. Cuando murió fue impresionante, murió en Madrid. Lo trasladaron a Valencia y el entierro fue primera página de todos los periódicos porque murió con honores de capitán general. Una cosa espectacular, era muy querido, muy querido. Aquí vemos un retrato del rey Alfonso XIII. Pintado por Sorolla. Sí, el encargo no lo encargó el rey, sino que se lo encargó la Spanish Society, que ahora hablaremos de la Spanish Society. Bueno, ya casi podemos entrar en materia. La Spanish Society es una institución que hay en Nueva York, que la fundó un norteamericano llamado Huntington, que desde pequeñito, él era hijo de un industrial multimillonario, y desde pequeñito él adoraba todo lo español. Todo lo que fuese de España le volvía loco, desde el Cid hasta los Reyes Católicos, Don Quijote. Todo, absolutamente todo. Entonces, como estaba forrado, pues él cada vez que venía a España se dedicaba a comprar claustros de monasterios, cuadros, esculturas. ¿Y creó esa sociedad? Exactamente, crea esta sociedad, la Spanish Society, y por lo tanto conocía al rey. El rey Alfonso XIII, claro, los reyes apoyaron esto porque era un espaldarazo al nombre de España en América, importantísimo, porque este hombre tenía unos contactos muy buenos. Entonces, claro, el Huntington le encarga para la Spanish Society el retrato del rey. Entonces, aquí está, y entonces yo recomiendo a todo el que vaya a Nueva York que se coja el metro hasta Harlem, y en Harlem está la Spanish Society. Y debe verse porque es impresionante, te hace sentir súper orgulloso como español, porque ahí es una especie de resumen. Que en un lugar de América tan lejano a España exista ese... podemos decir que ese culto a nuestro país, ¿no? Efectivamente. Entonces, es decir, Huntington le proporciona el exponer en Nueva York y en varios lugares de Estados Unidos, y gusta tanto, tiene tal éxito su pintura, que le piden retratos cantidad de gente, incluido el presidente de Estados Unidos. Y este es el famoso señor Tiffany, el de las lámparas Tiffany y todo, bueno, pues multimillonario, forrado. Que también quería un retrato. Exactamente, y le encargó un retrato, y como él también era pintor, pues fue muy inteligente por parte de Sorolla plantear el retrato en el jardín, porque también era muy amante de la jardinería y de las flores, etcétera, y aparece el señor Tiffany pintando. Es un retrato maravilloso. Y aquí entramos en lo que son los últimos 8 años de su vida, que los dedicó enteros a un encargo que le hizo Huntington, que para la Spanish Society, para la biblioteca de la Spanish Society, le propuso que realizase una serie de paneles decorativos con el tema de las costumbres españolas. Entonces, ahí vemos todo. Sí, el encargo era, las obras que están en la Spanish Society tienen 3,5 metros de altura, y le encargó 70 metros de lienzo. ¿De paneles? Sí, es una pasada. Y todos son estampas costumbristas de nuestro país. Exactamente. Y es curioso que todo esto lo podamos ver en Nueva York. En Nueva York. Sí. Bueno, ha habido hace unos años, esto es Andalucía, por ejemplo, se ve a la izquierda los nazarenos, la corrida de toros, bueno, ya a la derecha tenemos Extremadura. Todos los paneles ocupan una sala impresionante, tiene una luz exquisita y tiene un montón de visitas. Está gestionado, lo llevan las personas que están ahí, son españoles, son funcionarios españoles, y realmente es digno de verse. Por ejemplo, el panel más grande es el de Castilla, que tiene 14 metros. 14 metros, claro, son varios lienzos unidos. Se dice pronto. Se dice bien, sí. Fue espectacular. En estos 8 años él lo que hizo fue viajar por toda España
para hacer el encargo. El encargo, en principio, tenía que haberle llevado, o sea, le dice Huntington, bueno, en 5 años lo tienes que hacer. Pero a los pocos años ya tiene una reunión con Huntington porque dice que es imposible. Imposible. Es imposible. Entonces le pide más tiempo y bueno, de hecho, y además recortar Portugal, porque también teóricamente tenía que incluir Portugal y él dijo, no, España. Quitamos Portugal, sí. Y de hecho hay zonas que no trató, o sea que ahí se ve muy bien lo que le impactaba y lo que no le impactaba, porque hay zonas que apenas están representadas, ¿no? Por ejemplo, Andalucía está muy bien representada, tiene un panel muy grande. Y luego los que hemos visto pues más representativos, claro, por ejemplo el del baile de sevillanas en un patio de Sevilla, es que eso, y de Sevilla también, claro, es decir, él estuvo en Granada, pero la elección que tuvo fue Sevilla, porque por algo es, ¿no? Porque claro, los nazarenos de Sevilla es una imagen de Semana Santa que todo el mundo reconoce como españolísima, ¿no? Entonces, bueno, pues dicen algunos que justamente este encargo fue el que le llevó a una muerte temprana, porque ya digo que murió con 60 y pocos años. Porque dedicó mucho tiempo, mucho esfuerzo y a lo mejor no se cuidó lo suficiente durante todo este tiempo, Claro, ¿no? porque claro, él iba a pintar en pleno invierno, él pintaba todos los días y bueno, es curioso porque hay fotos, claro, hay fotos de él pintaba como un señor, con sombrero, de traje, con ayudante. El ayudante era el que le iba sacando del tubo las pinturas porque pintaba a toda velocidad. Entonces tenía un ayudante que directamente le iba poniendo. Sí. Y luego, claro, además el rey, como era consciente de que este encargo era marca España y había que apoyarlo, pues el rey, por ejemplo, avisó a un conde en Salamanca para que tuviese preparado el palacio para cuando llegase Sorolla, con lugareños vestidos con traje típico de charros. Y efectivamente, cuando él llegó a Salamanca, allí estaban para una de las escenas de la zona de los charros, de la zona de Salamanca, del panel de Castilla, pues ahí estaba en el palacio, pues claro, como un señor. Es decir, él como pintor trabajaba mucho, pero tenía también mucha ayuda porque tenía el reconocimiento total. El rey, por ejemplo, un detalle importante, él no iba a palacio para que el rey posase para él. El rey iba a su casa palacio en Madrid a posar para Sorolla. Entonces, tenía un nivel verdadero. Claro, ganaba tanto, se cotizaba tanto, el encargo de Huntington fue una cosa, de hoy en día sería millonaria, ¿no? Un dineral, que él se hizo efectivamente una casa-palacio en Madrid, que es actualmente el Museo Sorolla, que recomiendo también todo el que vaya a Madrid, que vaya a visitarlo. Que vaya a visitar el Museo Sorolla, porque es la casa del pintor y de verdad que se aprende tanto del lugar donde vivía el artista. Entonces, por ejemplo, los jardines, pues en los jardines, todo el que vaya ahí pues puede ver los reales, los jardines están inspirados en los reales alcázares de Sevilla. Conchi, podríamos estar horas hablando de Sorolla y de cualquier otro pintor, pero creo que te apasiona. No podemos, no tenemos más tiempo. Sí, me apasiono. Realmente tienes que cortarme porque me apasiono. Es complicado porque a mí me encanta lo que estoy oyendo, pero tendríamos que tener más programas especiales, pero otro día te vienes y seguimos, encantada. Si no con Sorolla, con cualquier otro artista, que hay tantos que tenemos que recordar aquí, ¿verdad? Pues estaré encantada porque además yo creo que es bueno coger del recuerdo aquellas personas de nuestra historia que se han significado en positivo, que han vendido una marca España maravillosa y que, bueno, pues cuando viajas por el mundo, pues en parte ellos son responsables de que cuando se dice la palabra España, la gente entorne los ojos y diga, qué maravilla España, qué color, qué luz, qué porque lo han visto en estas obras. Exactamente. Pues Conchi, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Hasta dentro de un par de semanitas, ¿te parece? Perfecto. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con otros asuntos enseguida aquí en Café y Té.